En este video resolveremos un ejemplo que involucre patrones figurales. Es importante señalar que en este video no enseñaremos un método algebraico, sino que más bien aprenderemos a analizar la naturaleza del problema para llegar a la generalización. Tenemos en pantalla una secuencia figural que nombré como figura 1, figura 2, figura 3 y así sucesivamente. Y bueno, lo primero que debemos analizar son tres cosas. ¿Qué es lo que cambia en las figuras? ¿Cómo cambia? ¿Y qué permanece constante? Esto va a ser clave para poder entender el comportamiento del problema. Entonces, lo que vamos a ver es primero qué es lo que vemos constante. Ahora, hay ocasiones en las que las secuencias figurales la parte constante no es clara o incluso a veces pudiera no existir. Entonces, también esto va a depender de lo que observes. Hay quien puede observar algo constante y hay quien lo puede observar de otra manera. En mi caso, para mí va a ser constante esta bolita que estoy encerrando. Si observo, en cada una de las figuras se repite. Entonces, para la pregunta ¿qué permanece constante? Pues yo respondería que es una bolita que permanece en todas las figuras siempre igual. ¿Qué es lo que cambia ahora? Pues yo voy a ver aquí que en cada figura, además de la parte constante, se están agregando bolitas extra. Y las encierro para que veamos que en cada una de las figuras siempre hay dos bolitas más respecto de la figura anterior. Entonces, cuando digo que cambia, yo diría que se van agregando dos bolitas más respecto de la figura anterior. Ahora, para responder la pregunta ¿cómo cambia? El número de bolitas que se van agregando siempre es el doble respecto del número de figura. Aquí la figura es la 1 y tengo el doble de bolitas agregadas, que en este caso son 2. Aquí tengo la figura 2 y tengo el doble de bolitas, que en este caso son 4 que se agregaron, y así sucesivamente. Entonces, vamos a llenar nuestra tabla. Ya sabemos que cambia, cómo cambia y que permanece constante. Tengo entonces para la figura 1 tengo 3 bolitas. Para la figura 2 tengo 5 bolitas. Para la figura 3 tengo 7 bolitas. Y aquí también puedo observar algo, que lo que habíamos dicho, también aquí se puede observar en esta secuencia numérica. Siempre hay dos bolitas más respecto de la anterior. Entonces aquí tengo 3, hay dos más, son 5. Hay dos más, es 7. Entonces así yo puedo seguir llenando mi tabla. Para la siguiente son 9 y para la siguiente son 11. Si vemos, podemos llenarlo de acuerdo a lo que ya habíamos analizado y que ahora nos sirve para ver que aquí hay una diferencia que va cambiando. En este caso, respecto de la figura anterior, se agregan dos bolitas más y numéricamente también se puede observar. Ahora vamos a descomponer o vamos a escribir de otra forma este número que nosotros estamos usando para decir cuántos círculos o cuántas bolitas tiene cada figura. Entonces, dijimos que había una parte constante que en este caso era 1. Quiere decir que en todas siempre hay esa parte constante. Y dijimos que cómo cambiaba era que se iban agregando el doble de bolitas respecto al número de figura. La figura en este caso es esta parte de la tabla, es decir, dijimos que cambiaba el doble de bolitas respecto al número de figuras. Entonces, siempre va a ser el doble respecto al número de figuras. Entonces, para el primero, la figura es la 1 y es el doble de bolitas. 2 por 1 ya me dio el doble de bolitas más la constante, es decir, 3. Aquí el número de figuras sería 2. 2 por 2 me da 4 más 1, 5, que coincide con lo que ya tenemos. La que sigue, 3 por 2 me da 6 más 1, 7. Coincide también con lo que ya escribimos. La siguiente es la 4. 4 por 2 es 8, más 1, 9. Y listo, ya observamos que lo que escribimos
Con la parte figural que se analizó, el comportamiento también coincide con la parte numérica. Ahora, vamos a tratar de generalizar. Cuando hablamos de la figura enésima, estamos hablando de que queremos ahora generalizar el comportamiento para que cualquier valor o cualquier figura pueda ser calculado el número de bolitas que contiene. Entonces, vemos aquí que la parte que va cambiando, entonces, en cada uno de estos es el número de figura. Esta va a ser nuestra variable. En este caso la vamos a llamar n. Pero ya sabemos que al ser una variable le podemos llamar de cualquier forma. Entonces, esta será n. Lo demás, pues este es cómo va cambiando, que siempre es el doble. Y aquí tenemos la parte constante, que es el 1. Entonces nos quedaría 1 más 2 veces n. Y eso nos va a dar siempre el número de bolitas, que yo nombraré con la letra b. Es decir, aquí en esta función o en esta expresión, n es el número de figura y b es la cantidad de bolitas. Y así yo podría probar con cualquiera de estos. Por ejemplo, si n vale 5, entonces para n igual a 5, mi expresión sería, voy a escribirlo como b igual a 1 más 2 veces n, que va a valer 5, y sería 5 por 2 es 10 más 1, 11. Quiere decir que b vale 11 o el número de bolitas que tiene la figura 5 es 11. Y entonces hemos encontrado ya la forma general. Por propiedades de las igualdades podría yo escribir la función como 1 más 2 veces n. Aquí estoy quitando los paréntesis, pero en realidad no afecta en absolutamente nada, ya que es una multiplicación que está indicada, también de esta forma se indica la multiplicación. Otra forma de escribirlo, pues sería 2n más 1. Está también igual, solamente estoy cambiando de lugar la expresión, pero no altera en absolutamente nada, o como le escribimos al principio. Y es exactamente lo mismo. Entonces, ya encontramos la forma general para poder saber el número o poder calcular el número de bolitas de cualquier figura n. Vamos a resolver esta tarea de otra forma para que observemos que podemos ver algo diferente a otra persona debido a que el análisis nos lo podemos hacer de diferentes caminos y siempre vamos a llegar al mismo caso. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a suponer que lo que permanece constante ahora es esta figura. Vamos a redondearla en todas. Y entonces ahora lo que permanece constante es que la primer figura está implícita en todas o que tengo tres bolitas y esas permanecen constantes en todas las figuras. Bien, ya tengo entonces lo que permanece constante. ¿Cómo cambia? Pues bueno, aquí tengo dos bolitas más respecto de la figura anterior. Esta no tiene ninguna adicional y esta tiene dos. A esta se le agregan dos adicionales y esta tiene cuatro. Entonces, la primera figura no tiene nada adicional y en lo sucesivo, por cada figura se van agregando dos bolitas más respecto de la anterior. Y eso nos responde a qué es lo que está cambiando. Para responder la pregunta de cómo cambia, lo haré más adelante, para que de esta manera hagamos primero el análisis numérico y luego regresemos a explicarlo, ya que aquí parecería un poco extraño lo que voy a analizar para contestar la pregunta cómo cambia. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que permanece constante. Eh, y sobre eso vamos a irnos ayudando para ir resolviendo la otra pregunta que nos hace falta. Bien, pues entonces la primera figura tiene tres círculos o tres bolitas, la segunda tiene 5, la siguiente tiene 7, la siguiente tiene 9 y la que sigue tiene 11. Entonces dijimos que por cada figura se van agregando dos más respecto a la anterior. Tenemos que permanece constante el 3. Aquí sería 3 más 0 porque no hay nada adicional. Aquí lo que permanece constante es el 3
y le añadimos 2 bolitas. 3 más 2 nos da 5. Entonces el 3 es constante y aquí le estamos agregando 4 bolitas más. La que sigue, el 3 es constante y aquí como podemos ver, lo que se va agregando, se van agregando dos bolitas más respecto a lo que se agregó en la anterior. Entonces en este caso estaríamos agregando 6. 6 más 3 ya nos da 9. Entonces dijimos que se agregaban 2 bolitas más respecto de lo que se agregaba en la anterior. Aquí tenemos 6 y entonces agregamos 2 bolitas más que son 8. Tenemos entonces la parte constante que es este 3 y la parte que va cambiando que es esta. Todavía no hemos contestado la pregunta de cómo cambia. Lo que puedo observar es que la primera figura se le agregan 0. Es decir, es como si no hubiera nada antes y le estamos agregando el doble de lo que había antes. Entonces, aquí lo podría yo escribir como 3. Dijimos que se agregaba el doble de figuras respecto al anterior, ¿cierto? Eso no cambia. Entonces lo voy a escribir así para que veamos que el análisis nos va a llevar a lo que ya habíamos contestado. Entonces dijimos que se agregaban eh, el doble de bolitas respecto de la figura anterior. Entonces la figura anterior pues debe ser la figura 0. Si es que aquí siguiera una secuencia, aquí estaría la figura 0. Y la figura 0 vamos a suponer que no tiene bolitas. Entonces aquí sería la figura 0. Luego, aquí para este, vamos a decir que esta es la figura 1. 2 por 0 nos da 0 más 3, nos quedan 3. 2 por 1 nos da 2 más 3 nos da 5. Para la siguiente, pues respecto de la figura anterior, aquí estamos en la figura 3, una menos sería la 2. 2 por 2, 4. Más 3 nos da 7. Entonces, así podríamos seguirlo haciendo y vemos que ya encontramos también otra forma de ver este problema. Aquí ya no estamos multiplicando por el número de figuras, sino por el número de figura anterior. Y bueno, siguiendo este análisis, entonces, dijimos que el 3 es constante. Se le agrega el doble respecto de la figura anterior. La figura actual es la figura n. Y la una anterior es n-1. Dos figuras antes es n-2. Aquí como solo es una figura antes, vemos que aquí la figura actual es 1. Una menos es 0. La figura actual es 2. Una menos es 1. Entonces aquí podríamos escribir n-1. Y eso nos da el número de bolitas. Y aquí está, encontramos otra expresión que también ayuda a solucionar el problema. Vamos a probarla. Si n vale 4, entonces nos quedaría 3 más 2 por 4 menos 1. Eso es igual al número de bolitas. 4 menos 1 nos da 3 por 2 son 6. Y 6 y 3 nos da 9. Listo. Ya hicimos una prueba para ver que realmente esta fórmula nos ayuda a encontrar el número de bolitas. Y también, la pregunta que nos hacía falta contestar, que era ¿cómo cambia? Ya sabemos que cambia el doble de bolitas respecto de la figura anterior. Y esa sería la respuesta para la pregunta de cómo cambia. Ahora, solo para aclarar, esta fórmula o esta función no es diferente a la que encontramos ya anteriormente. Voy a hacer un par de operaciones y veremos que vamos a llegar a exactamente lo mismo. Sería 3 más 2 por n nos da 2n. 2 por menos 1 nos da menos 2. Eso es igual a b. Términos semejantes. 3 menos 2 nos queda 1.
Por lo tanto, la fórmula es 2n más 1 igual a b. Y vemos que también por este camino podemos lograr llegar a lo que ya teníamos anteriormente. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya servido para entender cómo analizar este tipo de problemas y que les sirva para también dar la respuesta cuando queramos generalizar.